Ok. Entonces continuamos con lo que estamos viendo ahorita. Entonces he dicho que el SR tenía que aplicar una conexión de ánodo para que pueda conducir. Y tenemos un dibujo de cómo funcionan los SCR. Mostramos aquí que tenemos la parte de ánodo, el cátodo, que es el que debe ser conectado de forma directa para que pueda conducir. Y tenemos aquí una puerta. Entonces la puerta lo que va a hacer al momento de que tengamos un voltaje, nos va a dejar conducir corriente. Y aquí tenemos acá, cuando la corriente, cuando está activado, va a dejar pasar toda la corriente. Y si está desconectado o desactivado, no dejará pasar nada. Simplemente es esta parte de su diagrama. Ahora, los transistores son utilizados como interruptores de circuitos electrónicos de potencia. Los circuitos de excitación de los transistores se diseñan para que estén completamente saturados o en corto. Esos son los estados que ustedes vieron en sus clases de electrónica analógica, en la cual veían que aparte de amplificación existían corte y saturación, es decir, estaban activados o desactivados. Y los transistores tienen la ventaja de que proporcionan un control de activación y de desactivación, mientras que el SCR solo dispone de un control de activación, es decir, cuando yo muestre mi voltaje de puerta, pues ese SCR no va a activarse y se va a quedar activo por el tiempo hasta que el voltaje sea inverso. Caso contrario con el transistor, o sea, sí, es necesario que esté conectado de forma directa, pero el voltaje que tenga en puerta, o que tenga en base, perdón, me va a ayudar a decir en qué momento quiero que cierre o abra mi circuito. Entonces yo controlo ese es abrir y cerrar desde desde un control, puede ser cualquier control. Los tipos de sensores utilizados en los circuitos electrónicos de potencia incluyen los sensores unibipolar, los BJT, los más famosos, los MOSFET y los dispositivos híbridos, como por ejemplo los transistores de unión bipolar de puerta aislada o los IGBT. Aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo es el transistor, que es muy conocido. Tenemos aquí la base, el colector y el emisor. Tenemos una corriente de base que va a hacer que nuestra corriente que pase del colector sea la misma que pase por el emisor. Y tenemos nuestros curvas de saturación. Estamos dependiendo de la voltaje que tengamos con puerto, lo que tengamos al emisor. Y eso para el transistor se consigue proporcionando la suficiente corriente de base para llevar al BJT a saturación. La tensión de saturación del colector emisor típica es de 1 a 2 volts para un BJT de potencia, a diferencia de lo que era el 0.7 que utilizamos en los transistores convencionales. Y una corriente de base nula provocaría que el transistor se polarice en corriente. Entonces, dependiendo del voltaje, abriremos o cerraremos esa compuerta. Los MOSFETs de potencia son fundamentalmente de acumulación más que de empobrecimiento. Una tensión puerta-fuente lo suficientemente grande activará el dispositivo dando lugar a una pequeña tensión drenador-fuente. El circuito de excitación para activar y desactivar un MOSFET es normalmente más sencillo que el utilizado para un BJT. Aquí tenemos nuestro diagrama. Aquí nuestra voltaje de compuerta y nuestras voltajes en drenador y fuente. Vemos aquí que cuando nuestro MOSFET es activado, tenemos toda la corriente que pasa en drenador, mientras que está activado, no tenemos esa corriente en nuestra parte de la fuente. Finalmente, tenemos aquí un pequeño
diagrama en el cual nos muestra las diferentes aplicaciones que podemos tener para nuestros dispositivos. Por ejemplo, yo quiero usar transistores. Tengo, por ejemplo, que puedo tener un gran voltaje, incluso 5 kilovolts, y una gran corriente llegando incluso a los 3000 amperes, pero la frecuencia útil en que me es útil es muy pequeña. Si se dan cuenta, mucho menos que 1 kilohertz. Entonces, el transistor me va a servir para aplicaciones con corrientes y voltajes altas, pero con frecuencias bajas. Los GTGs ayudarán tal vez en voltajes no tan grandes, una frecuencia un poquito más alto, llegando incluso a 1 kilohertz. Si quiero, por ejemplo, algo que sea muy rápido, o sea, quiero una rápida respuesta, pues puedo utilizar un MOS, que si ven, está llegando incluso a los valores de 1 MHz. Pero, pues, su desventaja, que la corriente que tengo, pues, es demasiado baja. De hecho, puede ser incluso menos de 100 amperes. Y su voltaje es de 1 kilovolt, entonces, bueno, de 1000 volts. Entonces, para aplicaciones de potencias muy grandes, pues, no me sería muy útil un MOS. Entonces, podemos utilizar esas gráficas de base para tomar en cuenta nuestro circuito. Si quiero que sea muy rápido, pues voy a usar un MOS. Si quiero, no me interesa que sea muy rápido, pero me interesa voltajes altos y corrientes altas, me voy por tiristores o transistores. Igual que tenemos los JTs, que tenemos voltajes muy pequeños, corrientes altas y frecuencias más o menos a la media. Entonces, hasta ese punto, ¿alguna duda, pregunta? Todo bien, jefe. A todos. Okay. ¿Hay más dudas? Ok, entonces continuaremos. Entonces aquí dejamos la primera parte, que es los tipos de convertidores. Ya vimos lo que eran los convertidores de corriente alterna, corriente directa. Muy bien. Entonces, ¿no hay dudas sobre esto? Entonces, ¿va a subir el video, profe, o nada más la diapositiva? No, subo, de hecho, comentaba que estoy grabando las clases. El video, de hecho, lo que vimos ahorita y se están grabando y lo subiré a mi canal de YouTube para que ellos los puedan ver en caso de que tengan alguna pregunta todavía. Ok. Bien, pasaremos entonces a ya lo que es directamente los convertidores. ¿Y se ve y cerró? Sí, sí se ve. Muy bien. Sí, sí se ve. ¿Se ve mejor así? Pues ya no le digo. Ok. Entonces, ya habíamos visto cuáles son los 4 tipos de convertidores que veremos en esta clase. Lo que era mi convertidor de corriente alterna, el convertidor de corriente directa, el inversor, que es el convertidor de corriente directa, corriente alterna, y el que tenemos ahorita, el rectificador, que es un convertidor de corriente alterna a corriente directa. ¿Cómo está formado esa parte? Pues bueno, ¿qué es lo que yo estoy buscando precisamente? Pues tengo, voy a poner aquí, corriente alterna, corriente directa. Tengo mi fuente de corriente alterna.
puede ser cualquier cosa, puede, como les comentaba, puede ser un motor, puede ser cualquier fuente. La más común que se utiliza es la que nos proporciona CFE. Les comentaba al principio que CFE nos da 120 volts en voltaje RMS, pero nos da 60 Hz. Y les comentaba que en las normas europeas, el voltaje que te da es de 50 Hz. Entonces, pues utilizaremos nosotros el valor de 60 Hz. Esto va a estar alimentado por un arreglo de diodos. Aquí puede ser cualquier cosa. Ahorita veremos un pequeño ejemplo. Pero puede ser un arreglo de diodos, puede ser un puente de diodos, un sonido de diodos, dos diodos, dependiendo lo que nosotros vayamos viendo. Y este arreglo de diodos nos va a alimentar un capacitor. Y aquí tendríamos nuestra salida finalmente en más menos voltaje en DC. Entonces aquí tenemos voltaje en AC, voltaje en DC. ¿Para qué nos sirve este capacitor? Veremos que al momento que yo haga mi regulación, aquí puedo tener una salida que no es netamente directa. Veré que puedo tener tal vez una señal así. No es unidad como lo que tengo acá. Aquí tendría esto. Pero pues no es algo continuo. El capacitor lo que va a ayudar es pasar de esto a hacer lo más pequeño posible o lo más cercano que sea continuo. Ahora les comentaba, las fuentes de voltaje no son realmente continuas, es decir, no siempre es una línea. ¿Qué es lo que hay aquí? El capacitor, ¿se acuerdan cómo funciona? Se carga y se descarga como si fuera un tanquecito de agua. Lo que provoca que mi señal de aquí tenga esto. Unos pequeños rizos. Esos rizos, dependiendo de la aplicación de nuestros voltajes de salida, nos pueden afectar o no nos pueden afectar, dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, tal vez queremos alimentar algo con 5 volts y el rizo es de más menos 0.5, que sería un volt. Pues tal vez no nos afecte demasiado, tal vez nos interesa, pero tal vez para aplicaciones muy, muy específicas, pues sí es muy conveniente que este rizo sea tal vez cercano a cero. Es imposible que sea cero por la física de los elementos, pero se tiene que tratar de hacer lo más cercano a cero. ¿Dudas con esto? No, no, ninguna. Ok. Entonces tenemos el primer circuito de corriente alterna a corriente directa. ¿Cuál circuito sucede? Aquí vamos a ver, hay muchas formas de verlo. Vamos a ver tal vez una forma para que podamos hacer la simulación. Tenemos aquí un de corriente alterna. No pinta muy bien. Tenemos este pequeño circuito. Lo que tengo acá, una fuente de corriente alterna conectada a un diodo y a una resistencia.
Esa resistencia puede ser cualquier otra cosa, no necesariamente esa resistencia. Por lo regular se coloca esto y se lo denomina resistencia de carga, que representaría tal vez a un motor, a un aparato o a cualquier otro elemento que nos ayude con lo que alimente. Algunos autores ponen ese circuito de esta manera. Simplemente la fuente, el diodo de resistencia. Pero hay otros que colocan eso. Entonces aquí nuestra fuente. Y tenemos esto. Esto, si nos recuerdan, es un transformador. Simplemente lo que hacemos es bajar nuestra corriente de cierto voltaje a un poquito más bajo. Esto es muy utilizado tal vez en fuentes de corriente directa que utilizan algunos aparatos. Si ustedes todavía se acuerdan de lo que eran las videocaseteras o televisiones, las de antes de las pantallas LCD, y las abren, van a encontrar transformadores. De hecho, todavía las fuentes de computadoras de escritorio tienen eso. Entonces son utilizados este tipo de fuentes. Lo que hacen es simplemente desconectar. Tienen un voltaje alto y lo bajan. De cualquiera de las dos formas es válido lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué es lo que voy a tener acá? Sé que aquí va a haber una corriente. Vamos a llamar una corriente D. Esta es una corriente de resistencia L o de carga por load. Y va aquí un voltaje L. De aquí, de esta formación, obtengo una corriente. Sé que a mi entrada, que va a ser el voltaje de entrada, voltaje, vamos a ver un voltaje así. El voltaje así, el voltaje de la fuente. Yo sé que en mi entrada, ¿qué tipo de señal voy a tener? Una corriente, una señal senoidal. Es decir, sube, baja. Tiene que ser simétrica. Espero que sea lo más simétrico posible. Y una frecuencia igual. Va a tener más menos por. Ahora no tenemos tanto los cálculos, simplemente es para que el cómo funciona ese elemento. Los voltajes son iguales, lo que tengo que cambiar es el voltaje, bueno, el signo que tengan los picos. Entonces, por ese voltaje que me envía SFM, va a ser senoidal y va a ser así todo el tiempo. Recuerden que el voltaje que nos da CFE es un voltaje RMS, no es el voltaje pico a pico, hay que calcular esa parte, pero esa es mi primera aproximación. ¿Qué pasa aquí? Si observo, ese es mi signo positivo, tengo aquí un voltaje, ¿no? Aquí llega un voltaje positivo, que es este. Aquí va a empezar a conducir, a conducir, a conducir, a conducir, a conducir, a conducir. Supongamos que nuestro circuito, llega entonces un voltaje, bueno, vamos a poner un ciclo positivo. Aquí va empezando nuestro voltaje, digamos que empezamos acá, va empezando a alimentar, y por tal, aquí llegaría un voltaje positivo, y aquí llegaría un voltaje negativo. El voltaje positivo pasa por aquí, y el negativo llegaría por aquí. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Que el semiciclo positivo va a conducir, va a conducir, va a conducir, y supongamos que ese diodo es un diodo de silicio de los comunes y enciende a los 0.7 voltios. Y empieza a conducir. Como empieza a conducir, aquí mi diodo va a tener un voltaje positivo, ¿no? Y aquí llegaría un voltaje negativo por esta parte de acá. El diodo, ¿cómo va a estar conectado? De forma directa. Y por lo tanto, va a dejar pasar todo este voltaje.
Entonces va en mi diodo, va positivo, 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 sube, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Ya está, llegó. ¿Por qué llegó hasta ahí? Hasta el punto en el que es cero, o no es lo que sea cero, sino que este deja de conducir. Y llega aquí el semiciclo negativo. ¿Y qué pasa en el semiciclo negativo? Pues bueno, aquí ya no va a ser positivo. Aquí ya se vuelve negativo. Y aquí igual, aquí en vez de ser negativo, ahora ya se vuelve positivo. Lo que provoca que aquí mi diodo se conectado de forma inversa. ¿Qué hemos dicho hace unos momentos sobre el diodo de forma inversa? Que no dejaría pasar corriente. Entonces, mientras toda esta parte del voltaje esté aquí, de entrada, el diodo no deja pasar esa cifra. ¿Cuándo va a volver a dejar pasar? Hasta que el diodo se conecte de forma directa. Y así se va a mantener. ¿Qué es lo que observamos? Que el voltaje de L, que es este, va a estar dado por el voltaje pico positivo. Y solamente va a dejar pasar los semiciclos positivos. Por lo tanto, ese convertidor se le conoce como rectificador de media onda. ¿Por qué? Lo vemos. ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente va a dejar pasar los semiciclos positivos. ¿Por qué depende por qué pasa eso? Por el diodo que está conectado de forma directa o de forma inversa. Eso es lo único que nos va a decir esa parte. Ahora vean, digamos, es un voltaje de acá, aquí lo puse que sí. Pero no es cierto. ¿Cuál será el voltaje que tenga aquí de pico? ¿Por qué no es lo que tengo que tendría aquí arriba? ¿Alguien que más o menos sepa esa cuestión me puede decir más o menos por qué no podría el mismo voltaje? ¿Algo? ¿Ocurra? ¿Por qué ese voltaje de aquí no es el mismo voltaje que tengo en pico? Bien. Okay. ¿Por qué no es el mismo voltaje? ¿De quién va a depender? Del yodo. El voltaje que puede tener aquí la salida va a ser el voltaje pico que tenga de parte positiva menos el voltaje del diodo. ¿Okay? ¿Qué pasa con la corriente? La corriente del diodo va a tener un valor solo cuando el semiciclo positivo esté. ¿Por qué? Porque hemos dicho que vamos de ver de dos diodos, baja de dos diodos, que solamente cuando es conducción directa va a haber esto. Si no existe esa conducción, no existe, pues no se conecta de forma directa en nuestro diodo, no va a dejar pasar corriente, por lo tanto, es necesario sí o sí que se conecte de forma directa. Entonces, resto, ¿dudas con ese primer rectificador de media onda? No, todo bien. No, profe. ¿Ok? Si no hay dudas, pasaremos a la simulación. En este momento.
Vamos a ver esa simulación en Proteus para que ustedes puedan ver cómo sale la señal. Les comentaba entonces, ese tipo de convertidores es de media onda. En la próxima clase ya veremos lo que es el convertidor de onda completa, las dos variantes y algo de los elementos y alguna poco de matemática para saber los cálculos que utilizamos en esos convertidores. Nada más vemos la simulación, veremos la simulación y acabaríamos ya la clase. ¿Sí se ve mi pantalla? De que está iniciando Windows. Sí, ya se ve. Okay. Unos que empiece y abrimos el Proteus. Me comentaba el Proteus, les voy a mandar el enlace de mi cuenta del Drive. Lo pueden descargar. En caso de que no les funcione, me pueden decir, o si gustan, pueden buscar el programa por su propia cuenta. Comento esto porque algunos compañeros de escolarizado tuvieron algunos problemitas para poder instalarlo. Entonces, si ven que no les jala, pues pueden buscar una fuente alterna, no hay ningún problema en eso. Ok, ya abrió. Perdón. Aquí no lo tengo. Mm, no, no lo tengo. No está aquí. Bueno, abrimos desde acá. Porque sí se ve bien la. Aunque ya se ve el Proteus. Sí, ¿verdad? Le doy un botón. Ahora sí se ve el Proteus. ¿Sí se ve? Ok. Sí, Rápido, vamos a hacerlo rápido para que lo vean. Aquí en esa parte de P, que es activador, esto, buscamos resistor. Pues cualquier elemento funciona. Tarda un poco en cargar. Tomen en cuenta que estamos grabando, enviando video y todo a la vez. Ya está seleccionado, buscamos aquí una fuente que sea analógica. Aquí buscamos alternador. Le damos. Buscamos también un transformador. Aquí un transformador simple.
Y nos faltaría un diodo. Ese de acá arriba. Cerramos. Colocamos el alternador. Colocamos nuestro transformador. Colocamos el diodo. Y colocamos nuestra resistencia. Conectamos de esto para aquí. El diodo de este lado. La resistencia la rotamos. Conectamos. Y aquí le damos un valor de 100 ohms. Nuestro alternador, voltaje de 120 con una frecuencia de 60 Hz. Algo importante, aquí es necesario que colocamos una referencia, una tierra. Lo colocamos aquí y conectamos. Ahora, para poder ver la simulación, aquí tenemos el elemento que es el osciloscopio. Lo coloco, mi entrada A, la coloco en la entrada del alternador, y la B la voy a colocar aquí en mi resistencia, para ver cómo va a simular. Y con eso ya puedo hacer mi simulación. Tenemos acá abajo play, y esperamos a que inicie la simulación. Como observamos, es un poquito más chiquita la señal. Aquí está mi señal analógica, mi señal de entrada. El señal azul más es mi voltaje de salida. Como observamos, aquí hice un poquito más grande la señal de salida, pero que observo que mi voltaje mi señal de entrada de salida solamente deja pasar los semiciclos positivos. Aquí está la comprobación. Mis jóvenes, ¿dudas entonces con esta parte? No. Ok, entonces hasta aquí dejaríamos la clase. Su trabajo para esta semana sería simplemente crear esa pequeña simulación. Nada más. Me envían la captura de pantalla y sería todo para que ustedes la hagan. Yo les paso en un momento los links, bueno, el enlace para que puedan descargar la aplicación y ustedes la pueden hacer. Disculpe, Inge. ¿Sí? Los criterios de evaluación, bueno, yo no los escuché al principio de la clase. Okay, los criterios de evaluación van a ser 70% del examen. El restante va a ser en trabajos y esta parte de prácticas. Las prácticas van a ser esas simulaciones por las condiciones de la pandemia. Algo para los que no entraron al principio de la clase, les comentaba a los compañeros que la forma de la clase va a ser esta, de dar la videollamada a la hora de la clase, que es a las 9:45. Y para los que no puedan entrar, estoy grabando las clases. De hecho, esto está siendo grabado. Tanto grabé otras dos partes. Las subiré a mi canal YouTube para que posteriormente puedan verlas en caso de que no puedan entrar. Ahora, para asistencias, en caso Y de... su canal de YouTube Yo subo lo va a los poner enlaces. Sí, yo subo los enlaces en la directamente. página, ¿o Sí, cómo está? sí, yo subo los enlaces al Ok, está bien. Classroom. Subo incluso las URL para que puedan verlo. Sí, sí, eso no hay ningún problema. Yo lo subo. Bueno, jóvenes, si no hay otra pregunta, alguna duda, pues dejemos hasta aquí la clase. Continuamos la próxima semana con ya los indicadores de onda completa y ver su matemática. Entonces, nada más.
Que pasen un excelente día. Ok, nos vemos.